Corría el año 2002. En aquellos tiempos yo tenía unos 17 años. Ya casi finalizaba la escuela secundaria. Mi madre ocupaba un trabajo que la obligaba de vez en cuando a cambiar de domicilio, y siempre dentro de la misma ciudad. Pero esta vez fue diferente. Faltando mi último año de estudio, nos tuvimos que mudar a otra provincia, y la verdad que eso me descolocó totalmente. No solo debía dejar mis compañeros de escuela, sino también mis amigas, con las cuales llevamos mucho tiempo juntas. La despedida fue triste, pero había algo dentro de mí, algo que me hacía sentir que era necesario mudarme para ese nuevo destino. Y a lo largo de esta historia, sabrán por qué. La nueva ciudad estaba a 8 horas de la anterior, y no había mucha diferencia con esta. La misma cultura, las mismas costumbres, la misma calidez de la gente. Todo apuntaba a que me adaptaría rápidamente. Y aunque jamás dejé de escribirme con mis amigas, no demoré en relacionarme con las de esa nueva ciudad. Por suerte pude ingresar a una escuela con el mismo título, y sin problemas me aceptaron. Allí fue que conocí a Carla, una muchacha agradable, buena alumna y compañera, y sobre todo muy buena persona. Y aunque logré establecer muy buena relación con todos, en pocos días, ella y yo nos hicimos amigas inseparables. Siendo un día viernes, antes del mediodía, nos encontrábamos en horas del recreo. Carla y yo decidimos quedarnos dentro del salón, y nos fuimos al rincón del aula a conversar. Estábamos paradas justo al costado de una ventana, al lado de un pequeño armario, de los que había en cada salón. Yo tenía unos apuntes en mis manos. Noté que los cordones de mis zapatillas estaban desatados, y poniendo los papeles sobre el armario me incliné para atármelos. En eso una pequeña ráfaga de viento entró por la ventana, y todos mis apuntes cayeron detrás de aquel armario. Eso de por sí me pareció extraño, porque no había viento, y esa ráfaga solo sucedió en ese momento. A Carla le causó gracia esa situación, y yo, renegando un poco, le pedí que me ayudara a sacar los papeles que se encontraban entre el mueble y la pared. Lo movimos unos centímetros, y los papeles cayeron. Pero algo más cayó con ellos, y sorprendida lo levanté. Era una lapicera de color rosa. Estaba cubierta de tierra. Parecía que llevaba mucho tiempo detrás del mueble. Luego que regresaron todos al salón, les pregunté si les pertenecía a alguien, y todos se negaron, afirmando que nunca la habían visto. Siendo así, opté por conservarla. Esa noche en casa, estando en mi cuarto haciendo las tareas, recordé aquella lapicera y la saqué de mi mochila. A pesar de estar un poco dañada por haber estado en ese lugar por tanto tiempo, escribí a la perfección. Luego de limpiarla un poco, le quité el capuchón que traía puesto en la parte trasera, y al hacerlo, saltó una pequeña tira de papel enrollada. Levanté del piso ese rollito, y al abrirlo, leí que tenía un nombre escrito acompañado con un corazón flechado: Juan Manuel. Sonreí, y recordando mis años anteriores, me puse a imaginar esos tiempos en que yo hacía lo mismo.
Y esa noche me dormí pensando en quién sería la dueña de la lapicera y quién sería ese tal Juan Manuel que la tenía tan enamorada. Durante la madrugada me desperté exaltada. No sé qué hora habría sido, pero apenas abrí los ojos tuve la extraña sensación de que alguien me observaba. Giré mi cabeza y justo frente al escritorio había un joven sentado sobre la silla. Inmediatamente estiré la mano y encendí la lámpara que tenía a un costado, pero al iluminarse la habitación ya no había nadie en todo el cuarto. Por la oscuridad no pude verlo muy bien, pero era un muchacho joven. Me observaba fijamente y tenía la mirada triste, y en sus manos tenía aquella lapicera rosa. Esa impresión solo me duró unos minutos, y luego de convencerme a mí misma que solo fue parte de un sueño, me volví a dormir. A la mañana siguiente en la escuela, le conté a Carla sobre mi experiencia. Ella lo tomó con humor, aceptando también que quizás solo fue parte de un sueño. Sin embargo, yo aún conservaba esa sensación extraña de ser observada. Ese mediodía mi madre fue a buscarme a la salida del colegio. Estábamos saliendo del establecimiento cuando, de repente, vi algo que me dejó atónita. Justo al frente y al costado de un pequeño poste, estaba parado un joven observándome. Era él. Era el mismo muchacho a quien yo había visto durante la madrugada. Quedé inmóvil, confundida, y mientras mi madre me pedía que subiera al auto, yo no podía dejar de mirarlo. Fueron los bocinazos del auto de mi madre los que me hicieron reaccionar, y en cuestión de un parpadeo, aquel muchacho ya no estaba. Miré para todos lados, pero no lo pude encontrar. Ni siquiera pudo haber tenido tiempo para ingresar a algún lugar. Y eso no era algo normal. Esa noche lo volví a ver, pero esta vez en mis sueños. Tenía la misma mirada, unos ojos húmedos, expresaban un dolor inmenso, y una gran tristeza parecía inundar su alma. Intenté hablarle, pero no pude. Y una vez más, vi que aquella lapicera rosa estaba en sus manos. Me desperté asustada. Sentía como mi corazón latía rápidamente y estaba llena de sudor, pero a partir de ese momento, esa tristeza que sentía en aquel joven, ahora la sentía como parte de mí. Desde ese día las experiencias fueron creciendo en intensidad. Ya no solo lo veía en mis sueños, sino también estando despierta, en la escuela, en la calle, en mi casa. Y siempre era la misma imagen. Él, mirándome con tristeza, y yo sin poder hablarle. Un día estando junto a Carla en la biblioteca, me levanté de la silla y me dirigí a buscar un libro. Una vez que lo tomé y me estaba regresando, un pequeño libro cayó de los estantes justo a mis pies. Lo levanté y vi que era el libro Martín Fierro, de José Hernández. Lo llevé hasta el escritorio y se lo mostré a Carla, diciéndole que se había caído del estante cuando caminaba. Ella me miró y con una sonrisa me dijo, a modo de broma: «Ábrelo. De seguro hay algún mensaje de tu amigo fantasma». Carla estaba al tanto de toda mi situación. Incluso me estaba ayudando a tratar de ubicar a la dueña de la lapicera, pues para mí no había dudas que ese joven que yo veía tenía algo que ver con Juan Manuel y su enamorada. Al fin de cuentas, todo comenzó cuando encontramos la lapicera,
Me puse a hojear el libro. Nada fuera de lo normal. Pero cuando estaba a punto de dejarlo a un lado, vi algo que me hizo estremecer de miedo. En la última página estaba escrita una frase acompañada con un nombre muy familiar para mí. Tengo tantas heridas que una caricia me hace daño. Juan Manuel. Quedé perpleja y casi sin poder hablar le mostré la página a Carla. Ella también quedó espantada y con un semblante de miedo me pidió que saliéramos de allí. Evidentemente aquel joven que se me aparecía conocía a Juan Manuel y quizás quería que yo regresara a la lapicera que encontré a su dueña, a su joven enamorada. Pero ¿cómo podríamos lograr eso? Ni siquiera sabíamos su nombre e incluso había 2 turnos en la escuela. Podrían haber muchos chicos llamados Juan Manuel. Unas semanas después, Carla me contó que habló con su hermana mayor, quien también había estudiado en esa escuela durante el turno de la tarde. Ella le dijo no recordar a ningún Juan Manuel, ni tampoco algo relacionado a esa tal enamorada. Sin embargo, le aconsejó que hablara con don Lucho. Él era el encargado de mantenimiento y trabajaba allí hace muchos años. De seguro él debería conocer todas las historias de amor de esta escuela, pues todos los chicos le tenían gran aprecio y se hacían muy buenos amigos con él. Por suerte, esa misma tarde logramos ubicar a este señor, allí mismo en la escuela, rodeado de jóvenes que reían y disfrutaban junto a él. Una vez que se desocupó, nos acercamos y le pedimos unos minutos. Carla se presentó como la hermana menor de una ex estudiante y le dijo que necesitaba ubicar a unos jóvenes que tal vez hubieran estudiado en ese turno. Él se ofreció gustoso a ayudarnos, pero cuando le contamos sobre un tal Juan Manuel y una lapicera rosa, su semblante cambió de repente. Una cara de horror puso al oír eso y sin mirarnos a los ojos, dijo no poder ayudarnos. Eso me hizo sentir más asustada aún, y mientras Carla trataba de convencerlo para que nos ayudara, yo empecé a contarle las experiencias que tenía con aquel fantasma. Don Lucho se mantuvo inmóvil mientras escuchaba, y luego que terminé mi relato, hubo unos 2 minutos de silencio. Luego, levantó su vista y mirándome a los ojos, me dijo algo que me hizo sentir un escalofrío inmenso. Yo también veo aquel fantasma, todas las noches. Desde que sucedió la tragedia esa tarde, hace más de 10 años. Y su alma no descansará hasta ser consolada. Lo veo caminar por el patio, lo escucho llorar en el jardín. Lo oigo gritar en el aula al final del pasillo. Claro que conozco a Juan Manuel, pero no soy yo con el que tienen que hablar. Vayan a esta casa y lleven esa lapicera rosa. Allí encontrarán sus respuestas, nos dijo mientras sacaba una libreta de su bolsillo y anotaba una dirección. Aquella noche no dormí. Sabía que estaba a punto de llegar al final de todo esto, pero a la vez sentía miedo al ignorar lo que podía pasar. Una lágrima cayó por mi mejilla al saber que el fantasma que yo veía era un alma en pena, alguien que por alguna razón no podía descansar en paz. Al tercer día después de hablar con aquel hombre, por fin tomamos valor y junto a Carla fuimos a la dirección marcada. Era una antigua casa, humilde, en un barrio de las mismas características. Nos atendió una señora muy amable, anciana. Tenía sus cabellos blancos y caminaba ayudada por un bastón.
Parecía ser que vivía sola desde hacía ya mucho tiempo, pues apenas nos presentamos y le pedimos unos minutos para hablar, nos invitó a pasar. La casa estaba muy limpia. Una hermosa imagen de la Virgen estaba en un rincón de la sala, y un gran rosal perfumaba el ambiente desde el jardín. Nos sentamos en el comedor, y luego de compartir un vaso de agua, comencé a narrarle lo que me sucedía. Solo me tomaron 5 minutos. 5 minutos que para nosotras fueron escalofriantes recordar, pero para ella parecieron ser devastadores. Luego de finalizar, ella levantó su mirada y con sus pequeños ojitos cubiertos de lágrimas, me preguntó si se trataba de aquel muchacho, mientras me señalaba una foto a los pies de la imagen de la Virgen María. Quedé pasmada y se me erizó la piel al instante. No entendía nada de lo que estaba pasando. En esa pequeña foto vi al muchacho que se me parecía, con una mirada tierna y una enorme sonrisa. Ese muchacho es a quien yo veo, pero ¿por qué tiene usted una foto de él? ¿Acaso él fue amigo de Juan Manuel? ¿Un pariente? ¿Qué tiene que ver él con su enamorada? Por favor, dígame qué está pasando. Le respondí con voz entrecortada. Aquella anciana volvió a hacer silencio unos momentos, y luego de secar sus lágrimas, me preguntó si tenía aquella lapicera conmigo. Tomé mi bolso, y sacándola se la puse en sus manos. Ella la tomó, pero de una manera tan emotiva, que sus ojos volvieron a empaparse en llanto. Carla y yo estábamos cada vez más confundidas, pero nos era imposible no conmovernos ante el llanto de aquella tierna anciana. Y mientras estrujaba entre sus manos aquella lapicera, nos relató una historia que jamás imaginé vivir. Una tarde me llamaron de la escuela. No recuerdo bien las palabras exactas, pero me avisaban que mi nieto había tenido un accidente y estaba en el hospital. Solté todo lo que tenía en mis manos y salí corriendo a ese lugar. Una vez allí, y sin darme muchas explicaciones, me informaron que mi nieto había fallecido. No podía creer lo que me decían. Me desmayé y estuve inconsciente un buen tiempo. Me desperté y a mi lado estaban una profesora, la directora y don Lucho. Todos tenían un semblante de tristeza en sus rostros. Fueron ellos los que me dijeron que él se había suicidado en el baño de la escuela. Y eso me destruyó más aún. Toda mi vida se vino abajo. Era mi nieto. Por Dios. Era mi nietito amado. Unas semanas después lo soñé. Él estaba llorando y supe que su alma no descansaba en paz. Fue entonces que decidí buscar la verdad, saber qué pasó realmente esa tarde, qué fue lo que le impulsó a hacer eso. Fui y busqué a cada uno de sus compañeros, pero solo una niña habló, y entre lágrimas me confesó la verdad. Esa tarde un profesor había faltado, y ellos tuvieron hora libre. Mi nieto amaba leer, y el libro que estaba leyendo esa tarde era El Martín Fierro. En un momento determinado, sus compañeros varones comenzaron a molestarlo como siempre, pero esta vez él trató de defenderse, pero ellos eran más.
Mi nieto fue golpeado por 5 de sus compañeros. Le pegaron sin piedad y dejándolo tendido con el rostro cubierto de sangre, continuaron burlándose de él. Esta muchacha lo ayudó a levantarse, pero él no quiso quedarse allí y saliendo del salón se dirigió al baño, donde se quitó la vida en soledad. Aquel joven que ves en la foto y el que a ti se te aparece es mi nieto. Él es Juan Manuel y no existe ninguna muchacha enamorada. Esta lapicera rosa le pertenecía a él. Juan Manuel, mi nieto, era gay. Esa tarde vieron escribir su nombre en el libro. Le quitaron la lapicera y la arrojaron. Nadie vio dónde fue a parar. Esa lapicera fue un regalo de su madre antes de fallecer. Es por eso que él se enojó tanto, pero a ellos no les importó. Y su odio hacia él fue más fuerte. Esta historia aún hace eco en mi memoria. Jamás imaginé que sería testigo de algo así. Quizás Juan Manuel solo quería volver a tener su lapicera. Esa misma que yo encontré de casualidad. O quizás Dios así lo quiso. Hoy en día pienso en todas aquellas personas que sufren a causa de su condición sexual. Y me da risa cuando leo o escucho decir a alguien que son ellos los que eligen ese tipo de vida. Que su sexualidad es una elección. ¿Una elección? El homosexual es burlado, despreciado, insultado, discriminado, maltratado, golpeado y asesinado. ¿Quién querría elegir una vida así? Ojalá algún día puedan comprender que todos somos iguales y que todos merecemos ser felices, sin importar la vida que nos haya tocado vivir. Unos días después fuimos con su abuela al cementerio y allí, sobre su tumba, dejamos el tesoro que Juan Manuel tanto amaba. Aquel que, por defenderlo, fue empujado a terminar de esa manera, pero que ahora, por fin, podrá volver a tenerlo. Desde entonces nunca más lo volví a ver, y esa tristeza desapareció de mi corazón. Cada día que voy a la iglesia le ofrezco misa, y le pido a Dios por su eterno descanso, y confío que así será. Mientras tanto, siempre trato de acercarme a las personas que sufren a causa de su condición. Estoy segura que muchos de ellos se sienten solos en esta vida, y su lucha constante es un verdadero calvario. No sé lo que ellos llevan dentro de sus corazones en estos momentos, pero sé de lo que es capaz de lograr el odio de algunos. Ojalá ya no haya más víctimas como Juan Manuel, y que a esta vida la puedan disfrutar como todos nos lo merecemos. Y de eso estoy convencida, aunque para ello haya sido necesario encontrar detrás de un viejo armario simplemente una lapicera rosa.